pues queda liberado, insisto, por la infinita misericordia del Señor y vuelve a nacer y se acerca a Dios con una devoción, con un fervor, con una fe que es verdaderamente conmovedor. Solo puedes dar gracias al Señor, porque eso es un verdadero milagro. Claro, estaba comentando de esta chica, ¿no?, que contacta conmigo este verano. Le digo, no hace falta que te vayas a Roma, yo te voy a poner en contacto con el Padre Salvador. Y ella se fue allí, a Murcia, a un pueblecito de Murcia, Corbera. Corbera también existe como Teruel, ¿no?, donde está el Padre Salvador, que es además capellán de misiones, lleva 27 años como capellán de misiones, con toda la casuística que eso conlleva, en fin, todo tipo de presos que vienen, padre, necesito que me libere, he hecho un pacto de sangre con Satanás. Padre, estaba a punto, Satanás me está haciendo que intente ahorcarme en mi celda. Padre, por favor. Bueno, fue allí a Murcia y alquiló un piso, un apartamento cerca de la parroquia del Padre Salvador, y ahí estuvo un mes y medio. Y fue providencial porque yo no la conocía personalmente y fuimos allí este verano, pasamos por ahí, Paloma, con nuestros hijos, con Francisco de Borja y con Inés, y conocimos a esta chica. Y la chica no hacía más que dar gracias a Dios porque ya andaba y estaba pues rezando el rosario todos los días, una devoción, yendo a misa todos los días y dando gracias a Dios. Un antes y un después. Bueno, estos libros realmente son los que a mí, insisto, me sirven para ser un poquito mejor persona. Son los que, egoístamente hablando, bueno, pues cuando me toque, como nos tocará a todos, la hora de rendir cuentas ante nuestro Señor Jesucristo, pues me servirán para, bueno, expiar en parte algunos de mis muchísimos pecados. Son gracias que el Señor concede para decir, oye muchacho, vas a tener que escribir unos cuantos libros de estos porque tienes que hacer bien a mucha gente y tienes tú, en primer lugar, que intentar ser mejor cristiano. El demonio, lo decía nuestro Santo Papa, Benedicto XVI, ayer, en el penúltimo ángel de su pontificado, decía que no tenemos que tener miedo al combate espiritual contra el mal. ¿Qué significativo es esto? Estas palabras del Papa en este momento tan trascendental para la historia de la Iglesia, cuando nos encontramos a las puertas de un cónclave. El demonio está suelto. El demonio, lo decía hace un momento, lo que quiere es explotar las debilidades humanas, enfrentar, provocar división entre los propios hermanos. Y de ahí, la única manera de combatirlo es con la oración, con la frecuencia de sacramentos, con la comunión de los santos. Están todos muy unidos, rezando unos por otros y especialmente por nuestro Santo Papa, que está sufriendo lo indecible. Y tenemos que estar ojo a visor, con 100.000 ojos, muy atentos, ¿no?, a los acontecimientos que van a suceder, siempre muy cerca de Dios, muy en contacto con el Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, ¿no?, para que nos ayude a distinguir muy bien el bien del mal, para que nos aclare las ideas, para que no haya confusión, para que estemos siempre unidos a Jesucristo, al gran pastor. Jesús es el único que nos puede salvar. Jesús, su Santísima Madre, son los únicos que están ahí siempre para ayudarnos. Ya podemos ofender a Jesús un día y otro. Yo recuerdo
Mi padre, en el año 81, ofreció su vida por Juan Pablo II cuando se produjo el atentado en la plaza de San Pedro. Nosotros, la familia, mi madre, mis hermanos, no sabíamos nada. Nos enteramos cuando ya había fallecido por su director espiritual. Y cuando llegamos a Madrid, mi madre abrió un secreter que tenía mi padre en el salón bajo llave, donde mi padre había dejado todas las instrucciones, ¿no? La demográfica, pues, las cuentas bancarias, pues hay que hacer esto, el seguro médico, con lo otro, con tal. Y él había hecho de su puño y letra su propia esquela. Don Manuel Antonio Zavala le había puesto su propia invitación. Hizo siempre la voluntad de Dios, o mejor dicho, luchó siempre por hacer la voluntad de Dios. Pocas lágrimas y mucha oración que falta le hace. Y eso fue todo. La oración lo puede todo. Jesús lo puede todo. Y el demonio no puede nada. Y es así. Yo creo que uno de los mensajes del libro es: hay que coger al demonio por los cuernos. Vamos a ver, saber muy bien qué es lo que no tenemos que hacer. Lo decía San Agustín, el demonio es como un perro encadenado, ¿no? Que ladra y si no nos acerca no te va a hacer nada. Pero para eso tenemos que saber muy bien qué es lo que no debemos hacer. Lo decía antes, la lotería, la cartomancia, la ouija, el macrobotellón, los videojuegos de violencia, todo este tipo de cosas son rendijas, me decía el padre Amos, por las que se cuela el demonio. La noche de Halloween, cuando realmente estamos celebrando a los cristianos, o deberíamos celebrar mejor el Día de Todos los Santos. Hay que tener información y hay que saber cómo nos las puede jugar el demonio, saber que siempre seremos tentados, pero con la gracia de Dios podemos vencer las tentaciones, podemos vencer a Satanás. Y bueno, yo no os quiero ya decir más cosas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo tiene, si a usted le parece bien. Un diálogo ahora, que la persona quiera preguntar, levanta la mano y Miguel se acerca con el micrófono, que puede ser interesante el diálogo, porque el más interesante de la conferencia puede ser el diálogo que pueda surgir ahora entre nosotros, preguntas, aportaciones. Yo le querría preguntar qué contacto podríamos tener algunos sacerdotes. Por ejemplo, yo como escribí ayer, pues en el seminario escuché pocas veces de hablar del demonio, cosa de hecho que en mi ordenación, yo soy cura de vocación tardía bastante, y me regalaron un libro del padre Fortea, y como yo no lo entendía, no creía siquiera, porque había hablado, bueno, un poquito, no se conocía mucho, pues lo regalé o lo di, que no lo encuentro, segurísimo. Entonces, estoy en un hospital donde existe un centro de psiquiatría, y tuve la gran suerte, un año o unos días, de decirme a un psiquiatra a ver si le sacas algo. Entonces yo no sabía ni por dónde iba, que no tenía ni idea siquiera. Esta persona ya se marchó de aquí porque estaba de paso, y entonces un día me dijo: mira, no todos tienen problemas de psiquiatría, hay muchos que tienen problemas de posesión e infecciones. Entonces, bueno, yo me preocupé de mirar un poquito la historia, de leer su libro y otros muchos más, y bueno, te queda así como un poco en aire. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos reconocer o quién podemos recurrir cuando vemos algo de esto, pero que no lo podemos identificar porque no tenemos autoridad?
tema que es muy interesante, es decir, ¿cómo sabemos si una persona está poseída por el demonio o se trata simplemente, entre comillas, simplemente de una enfermedad mental? Ahí la prueba de 9 es la aversión a lo sagrado. Cuando hay un caso que es espeluznante, que se recoge en el libro, es un niño de 20 meses que queda poseído. Usted ha leído el libro y, claro, a este niño lo llevan, como es lógico, sus padres al médico, porque, claro, le instalan una cámara digital en su dormitorio y ven cómo este niño de madrugada empieza a levitar. Baja por el aire desde una litera hasta el suelo y se pone a jugar con un compañero imaginario. El niño está sin dormir noches y noches y noches y noches. Y al final se lo llevan al Padre Salvador. Y un niño de 20 meses, en cuanto ve la estola del Padre Salvador, se abalanza sobre la estola y empieza a mordisquearlo, gritando, blasfemando. Es una cosa verdaderamente increíble, pero es así. El Padre Salvador tiene en la estola cosidas en el interior 2 trozos de la sotana blanca de Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II. Satanás tiembla ante Juan Pablo II y ante San Pío de Petrelcina. Me comentaba el Padre Salvador cuando estuvo exorcizando y el Padre Amos en Roma. Satanás es el padre de la mentira, pero a veces dice la verdad. Y entonces le preguntó el Padre Salvador: ¿por qué retuerces tanto los miembros de tus víctimas cuando invocamos al beato Juan Pablo II y a San Pío de Petrelcina? Y respondió Satanás: porque son 2 grandes santos. Claro, la prueba, como digo, del 9 es la aversión a lo sagrado. Cuando ves que hay personas que no pueden soportar estar delante del sagrado. Claro, por eso es tan importante decir, cada vez que pasamos delante del sagrario, arrodillarnos, porque es que hay Jesús presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Es Jesús, es Jesucristo. Es un tema de o nos lo creemos o no nos lo creemos. Es un problema de fe. Si creemos que Jesús está ahí, vamos, lo tenemos aquí. Imaginaros, ¿no? Si apareciera Jesús aquí, con su cuerpo delante de nosotros, ¿qué nos pediría el cuerpo? Pues cuanto menos agobiarnos, ¿no? Señor, bendito seas, ¿no? Eres mi Dios y te adoro con toda mi alma, ¿no? Es decir, claro, una persona que está endemoniada, en el infierno nadie se inclina ante Dios, nadie se arrodilla ante Dios. Eso es inconcebible. La aversión a lo sagrado es fundamental para saber si una persona está poseída o no. Al Padre Salvador le han roto decenas de veces el crucifijo, ¿no? de San Benito. Y lo han roto, es un crucifijo de metal con los dientes. Claro, imaginaros la fuerza tan impresionante que tiene una persona poseída. El Padre Salvador